Mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Yo lo prefiero muerto, prefiero a Joto. Sí, y yo lo escuché. ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos una vez más en tu canal otro rato. Hoy tenemos un invitado de super lujo. Ya tuvimos invitados anteriormente de super lujo, pero el día de hoy de verdad es un invitado especial. ¿Por qué? Porque es un mil usos cualquiera. Activista, drag, payasito, conductor, locutor, de todo, de todo. Así que vamos a platicar un poquito con él para que nos explique un poquito cómo le inicia en este medio, cómo él se va forjando en todo esto. Así que pues él no necesita presentación, solo con decir su nombre ya todos saben quién es. E incluso con decir la frase que él dice al iniciar cada transmisión que él hace es que ya lo conocen, ¿no? Él dice, mejor para qué, digo, mejor vamos a escucharlo. Bueno, Hola amigos de las redes sociales, ¿cómo están? Yo soy Nano Cortés. ¿Cómo estás, mi querida Lenny? solo con decir este nombre, esa frase ya saben quién es rápidamente, ¿no? Lo hemos escuchado en radio, lo hemos escuchado, lo hemos visto en redes sociales, lo hemos visto en activaciones a nivel internacional. Justamente tuvo una hace no mucho, aquí en San Cristóbal. Pero pues vamos a empezar a hablar un poquito de él para que nos empiece a contar su historia. Principalmente, Nano Cortés, originario de San Cristóbal de las Casas. Así es, originario de San Cristóbal de las Casas. Nacido un 26 de diciembre de 1985, o sea, tengo 4 días de haber nacido. No es verdad. No, 3. Sí, originario de San Cristóbal de las Casas. Mi mamá de aquí de San Cristóbal de las Casas, del barrio San Ramón. Mi papá de Ciudad de México, de Tlalpan. Y pues dijeran por allá, concebido y nacido aquí, pero a partir de los meses ella no vivía hacia Ciudad de México y yo regreso como entre los 5 y 6 años a Chiapas y he estado intermitentemente viviendo y sobreviviendo porque en su momento yo pues, ya saben, uno sale defectuoso, entonces yo tengo, me detectan a los 7 años cardiomegalia con una válvula del corazón mal, porque yo tuve un desmayo a esa edad y justamente fue para un año nuevo que nos íbamos a ir a Rancho Nuevo y literal dice mi papá que él contó 2 minutos que yo fallecí, que prácticamente perdí el conocimiento 2 minutos, entonces pues reviví en San Cristóbal de las Casas y volví a nacer aquí. Es raro, soy raro. Exactamente. Ahora, ¿cómo fue la niñez de Nano Cortés? O sea, ¿cómo vivió, o sea, ese proceso de pues, estar aquí, estar en México, o sea, y estarse trasladando? Fíjate que fue bastante divertida, muy pesada porque como buen niño con cardiomegalia, yo estuve una semana con marcapasos. Y entonces se hace cuenta de aquí a ir al baño o era de que agárrenlo porque si ya se desmayó por la fuerza que tenía que hacer para defecar. Entonces, al principio hasta los 9 años fue muy complicado porque no podía correr. Yo participaba en los grupos de folclore y de danza de las primarias o en carreras, me gustaba mucho correr o era de los que trepaba árboles. Era un niño muy activo. Entonces, si lo vemos desde ese aspecto de ciertas actividades, para mí fue muy difícil porque estaba yo muy cuidado, que no, casi no me toque el sol, que no camine de más, que no tome mucha agua, que se duerma a sus horas, no se puede desvelar, no puede comer tal cosa. Entonces, de ese aspecto de cuidado sí la sufrí mucho porque yo veía a mis primos y a mis amigos jugando y yo quería, somos una familia muy grande, mi abuelo en paz descanse tuvo 12 hijos y de los cuales convivíamos en una casa de 10 por 20, ¿qué te gusta? 10 12 chamacos, entre los 4 años y los 12, entonces pues sí, fuimos bastante activos. Entonces fue bastante difícil por ese aspecto, pero fui muy amado, fui muy querido, como los niños de esa época, corregido, aumentado, sí, aprendimos con los buenos correctivos en ese entonces y no nos dejaron tantos traumas como ahora. Y entre México y Ciudad y Chiapas era muy contrastante la ciudad porque mi papá siendo hijo de militar por parte de su mamá, era de, no digas el ya pues, sí pues, neutralizaron mucho mi acento. Y cuando yo venía para acá, yo hablaba muy cantadito, así muy chilango de, ay, no puedo hacerte el chilango ahorita, pero sí, por primera vez se me olvidó mi acento. Bueno, a veces se nos pegaba el man, sí, ¿no? Y aquí no se habla así. Entonces, esa era la parte
contrastante porque allá no me querían muy chiapaneco y acá no me querían muy chilango, pero pues sí era muy difícil porque yo de Ciudad de México vine para acá sabiendo leer y escribir. Y a la primaria donde me metieron, ahora Torres Bodet, antes era la sección 7 de frente, con la maestra Pascualita, que creo que en paz descanse, no sé. Sí era el hecho de que yo iba adelantado en ciertas cosas y ellos iban muy lento y a mí me desesperaba. Y no sé si sufrí de hiperactividad, yo creo que sí, porque era de no me podía estar sentado, que literal me tenían que amarrar con una silla para poder estar sentado. Pero fue muy, muy increíble, o sea, tenía lo bonito de vivir en una ciudad, que era Ciudad de México, que era los museos, los parques, los fines de semana, los tianguis, eh, la forma de comportarte de otra ciudad, a venir al pueblo y era de tomar tu café en peltre, las tortillas a mano, ir al rancho con los tíos, no tener ese rango tan distinguido que antes se tenía por posición social o por el color de ojos, porque en mi momento yo fui blanquito, trato de quemaba sol, pero pues yo tengo los ojos de color verde y antes en Chiapas era muy marcado, hey, él es blanco, no te puedes juntar con él. Yo por fortuna pues no tuve ese rango, bendito Dios, y pero fue muy divertido porque podía jugarte con un juguete muy tecnológico que eran los Nintendos de en ese entonces, o podíamos jugar con los leños de mi abuela, porque mi abuela tenía un tejón, y jugábamos con sus leños espaditas, o nos aventábamos lodo, o no teníamos, donde vivíamos en la colonia Revolución, en esa calle de las Tres Cortinas todavía no estaba pavimentada. Entonces en temporada de lluvias nosotros salíamos corriendo y a veces habían hoyos, y si no te fijabas bien, brincabas sobre un charco de agua y terminabas con el agua, o sea, sembrado en los hoyos. Era muy divertido. Definitivamente. Ahora, Hablo mucho, perdón. ¿a qué edad te quedaste en el marcapasos? Fíjate que fue un marcapasos externo. Yo tenía, digo, 7 años, yo recuerdo. Entonces, estuve una semana con el marcapasos y literal era como una mochilita, pero que cargaba del lado izquierdo, pero estaba conectado a mi, pues, eran 4 a mi corazón y lo demás era intercostal. Entonces estuve prácticamente una semana y no fue por fortuna de abertura ni nada. O sea, la ventaja de mi padecimiento es que no tuvieron que operar. Porque se supone que se juntaron, yo te había comentado 2, pero en sí eran 3, que era el famoso soplo del corazón, que es cuando el corazón todavía no madura y todavía le cuesta volver la sangre a todo el cuerpo. Después viene lo que son el fallo de válvulas, mis válvulas hacen esto y al finalizar una de estas no cierra por completo, deja demasiado el flujo sanguíneo y hace que demasiado flujo haga que me desmaye. Y el corazón, se supone que todos tenemos el corazón del tamaño de nuestro puño, pues yo lo tengo lo doble. Entonces, pues, también estoy muy noviero por eso, entonces, normal. Mira, ahora entiendo por qué tienes cuando dicen tienen un enorme corazón, ya me di cuenta ahora por qué. Sí, literal. No entendí yo el por qué dicen que es que no tienen un enorme corazón, ya ahora ya entiendo por qué. Mis amigos decían que tengo corazón de condominio y otra cosa de vecindad, entonces déjalo así. Hasta no ver, no creer. No es cierto. Ahora, cuéntame, después de pasar esa etapa de tus primos, estar de chilango, chapaneco, todo ese rollo, ahora, Nano, al entrar ya a la etapa de la adolescencia, ¿qué es Nano Cortés? ¿Qué empieza a hacer Nano Cortés en ese entonces? ¿Qué empiezo a hacer? Sí, porque pues, la pubertad empieza desde los 9. ¿Qué empezamos con la adolescencia? Pues fue bastante complicada porque me tocó estudiar en el José Felipe Flores. Entonces, era muy machista el asunto, ¿no? Yo desde los 9 años, yo ya sabía, hasta incluso antes, yo ya sabía mi orientación sexual, yo ya sabía que me gustaban los niños, ¿no? Entonces, Nano Cortés empieza en la secundaria, que tenía muy buenos compañeros que todavía conservo. A uno de ellos que es tu tío Eduardo, que es uno de mis grandes amigos que adoro y quiero un chorro. Y a otros compañeros, entonces fue bastante difícil porque como yo era de los chiquitos, con tu tío Eduardo, nos protegíamos entre nosotros, jugábamos entre nosotros y no nos llevamos con los más grandes. Aparte fue muy marcado el machismo en los 90, porque vivir en los 90 fue ser como que muy idealista. O sea, tú, alto, blanco, privilegiado, tenías que estar así, si no, no eras. O tenías que ser delgado, si no, no pertenecías. O tenías que ser como tal artista, o tenías que ser como tal escritor, o como tal estudiante, porque era muy
eran unos años muy elitistas, muy marcados, ¿no? Entonces, por fortuna, siempre fui como que cuchillito de palo, no contagiar como friega. Entonces fue un poquito complicado, pero te digo, en secundaria empezar a descubrir tu diversidad sexual, saber que no todo está bien hecho, que no es lo que corresponde, que la gente no debe decir cosas de ti, que tienes que ser un ejemplo para la gente y que por fortuna ahorita ya no es tiempo que seas ejemplo para alguien, sino tú dar buenos ejemplos más bien para que otras personas quieran seguir no tus pasos, sino sus propios pasos y como ser parte de su vida, es importante. Entonces era un poco complicado porque tenías que cumplir con tu papá, con tu mamá, con tu familia, con los amigos, con los papás de tus amigos, con los maestros. Entonces, antes era muy marcado eso de que, ¿quién te dio clases? En mi casa, el profesor Chema. El profesor Chema, no, muy buen maestro en ciencias sociales, debe aprender mucho. Y sí, aprendimos mucho, que los otros no se amarraban en la cintura, que nos mandaban reportes y tirábamos agua. O como por ejemplo el profesor Armando de matemáticas, que siempre hacía sus apuestas con mi papá. Sí, yo no sabía eso hasta que salí de la secundaria y me decía mi papá, es que yo con el profesor apostaba de que si tú sacabas 8 yo le pagaba unas guamas y si tú sacabas 10 él me pagaba 1500 pesos. Porque pues uno tenía su viciecito y el otro pues también le encantaba el balón. Entonces, okay. Entonces fue bastante difícil porque empezar a buscar una identidad y no tener un referente como tal, más que en ese entonces era Francis u otra familiar LGBT, que en ese entonces solamente sí puedo decirlo sería, ¿no? Los jotitos, los putitos, y era bastante difícil. Pero, pues fue lo que también forjó parte de mi carácter. Porque yo en su momento fui muy consentido por todas las cuestiones médicas que tenía, no porque era más pequeño, sino porque eran cuestiones médicas. Y después de eso, si yo quería algo, lo quería ya. Un exnovio me decía que yo era muy voluntario. Si voluntario tiene dos significados, que es aquella que le gusta a la persona que le gusta ayudar a los demás y más, pero es a aquella también que le gusta hacer las cosas pues por sus huevos, ¿no? Que las cosas salgan como el quiere. Entonces sí tenía yo esa habilidad. Pero eso me ayudó a ver, ¿quieres algo? Lúchalo y échale ganas. Entonces mi papá también nos crió mucho con esta parte que decía mi abuela. Mi abuela era de, ¿te gusta algo? ¿Lo quieres? ¿Lo puedes pagar? Cómpralo. No tienes para pagarlo, ahorra. No puedes pagarlo, pues velo, disfrútalo, tócalo y muchísimas gracias porque pues hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Y pues por eso yo creo que no están en el bote, ¿no? ni con problemas legales, porque me ha tocado con muchas personas como por querer. Y eso también es importante. Yo no quise vivir una vida que no fuera mía. Yo lo que sé es que yo sí soy fresa. ¿No? Yo te sé comer frijoles, te sé hacer tortillas hechas a mano, te sé tortear, para la redundancia, te sé cocinar poquito, pero también te sé comer con cubiertos, te sé muy elite, porque pues por fortuna mi papá nos enseñó ese tipo de dualidades. Pero sí, no, yo sí no quise vivir esa vida en la cual no, sí, yo tengo que tener novia, yo sí esto. Traté en algún momento de tener novia y fue cuando me di cuenta que no me gustaba agarrar la mano a las mujeres, que no me gustaba besar mujeres, que no me gustaba estar con mujeres, que el más chistoso era de, guys, es mi comadre porque nos gustan los mismos niños, nos gustan los mismos zapatos, tenemos los mismos gustos, ¿no? Eso era lo que a mí me causaba cierta parte gracia, y te lo digo con mucha simpleza, porque es algo muy bonito el recordar con mis amigas, que ahorita sigue siendo una de ellas, Sheila, la dueña de Funerarios y Velatorios La Paz, que con ella yo me levantaba de la casa donde íbamos aquí en el centro, pasaba por las escaleras del Cerrillo, bajaba a su casa y nos íbamos a la Felipe, y siempre era de que, tú ligue un niño que me gustaba. Y así nos íbamos. Entonces era esa parte del descubrimiento que sí mi papá nos crió muy a la manera chilanga de, a ver, vas a hacer tus cosas, pero todo va a tener una consecuencia y un error. Y de los dos vas a tener que aprender. Y van a ser consecuencias tanto buenas como malas. Entonces fue bastante absurdo y bastante inocente mi proceso, porque en su momento yo era el Gatorade de la escuela. Yo Gatorade, o sea, yo no sabía. Yo no tenía esa facilidad que otros tenían, que ya tenían cable. En ese entonces todavía estaban poniendo las antenas parabólicas. Y muchos tenían esa facilidad de ya tenían televisión por cable, la antena parabólica. Y ellos veían otro tipo de programas. Y yo, eran las 6 de la tarde y me iba a ver Dragon Ball. Eran las 4:30 y me iba a ver Power Rangers.
eran las 7 de la noche y ya veíamos a Topollillo cantarnos a la camita y ya nos íbamos a dormir, ¿no? O teníamos que hacer tarea. En ese entonces era muy Inés Montón, entonces es también de ahí donde nace también el apodo de Nano Cortés, porque sí, mi nombre es Francisco de Jesús Cortés Ramos y me decían en la escuela el Ojitos. Ese apodo me lo puso mi amigo Henry, saludos. Y después de eso nos mandan a hacer trabajos en la escuela, pero mi papá era de, tus amigos quieren hacer trabajo, vengan a la casa. Y nosotros era de que sí hay que hacer el trabajo en la casa del nano, pero hay que hacer el trabajo en la casa del nano porque su papá sí nos pone como chanclas, ¿no? Entonces, en ese entonces su papá tenía un restaurante, y si mi papá nos veía trabajando, nos regalaba los refrescos, o nos regalaba los camarones, o nos regalaba algo de tabla, pero nos veía chambeando. Si no, no nos daban nada. Entonces, en alguna ocasión, yo tengo un hermano también, es contexto del apodo, que yo le llevo casi 11 años, él se llama Jorge, te amo mucho. Entonces, hace cuenta, Jorge tenía problemas de dislexia con la R y con la E. Entonces, a veces confundía las palabras, y en ese entonces estaba en el 90 y tantos, en 97, 98, sí, 98, estaba el famoso programa de la niñera, de la Nana Fine. Entonces, pues mi hermano mayor me lleva 4 años, mi otra hermana me lleva 2 años, entonces yo era, aparte que era chiquito, se me decían enano, y yo era el que cuidaba al más pequeño. Entonces, los más grandes, mi papá era enano, y ahí va corriendo enano. Y enano, y todo era que, pero Jorge no podía decir enano y decía nano. Y un día se vio el programa y dijo nano, y nano. Y desde ahí, gracias a él, existe el famoso nano, que es la misma persona con Francisco, que yo he tratado como que de disociar, pero no soy persona, soy la misma persona. Y de ahí se quedó el Nano Cortés, en esa etapa de secundaria, donde empecé a descubrir mi diversidad, donde supe que era bueno, que no era bueno. No voy a decir cosas porque si no nos pueden meter el video en YouTube por la edad, pero estaría muy bueno un en vivo, ahí si no nos bajan. Pero en esa edad, entre los 11 años a los 14, empecé mi vida sexual. Y no puedo hablar mucho porque si no van a censurar. Pero está muy bueno el chisme. Exactamente. Así que entonces el Nano Cortés proviene de tu hermano, por así decirlo. Yo tenía otra versión del Nano Cortés. A ver, cuéntamela. Ahorita te cuento. Así que vámonos un pequeño corte comercial y así regresamos con más de esta entrevista. Porque la entrevista va para largo. Esta entrevista apenas está iniciando. Así que vamos al corte y regresamos. De seguro has llorado al menos una vez al cortar una cebolla. ¿Por qué sucede esto? La cebolla y el ajo contienen aminoácidos. Uno de sus compuestos se descompone al ser cortado y se convierte en un irritante cuando entra en contacto con el agua, sobre todo con los ojos. Tus ojos liberan lágrimas para eliminar el irritante y por eso lloras. Y hay un par de trucos para evitar esto. Cuando cortes una cebolla, ponte un terrón de azúcar entre los dientes. Absorberá el irritante. Otro truco es sostener un poco de pan entre los labios. También puede ayudarte. Estamos de regreso ya con ustedes. Hace ratito quedó así al aire la segunda versión que yo tenía de dónde proviene el Nano Cortés. Bueno, el Nano, porque pues Cortés es su apellido, ¿no? Yo tenía la versión de que Nano había salido por un compañero de la escuela. Pero pues bueno. Sí, sí, no. Bueno, en sí, te digo, la versión viene por Jorge, pero ahí te va. Resulta que en este mismo ejercicio de hacer tareas en casa, llega Henry, tu tío Lalo, llega, no sé si fue Candy Sheila X, de los compañeros, no recuerdo, y llegan a la casa y en eso grita Jorge, porque ese hombre se le tenía que hacer sus tacos de chorizo de longaniza, porque si no, pues mi papá brincaba de que sudo, que no le dicen los tacos, ya se sabe quién es el consentido. Entonces, bueno, entonces hace cuenta, y grita, ¡Nano! ¡Nano! Y lo escucha Henry. Y el Henry era como este personaje de los Simpson, el que gritaba, ¡Ah! Pero ¿cómo se llama este? Así me sale muy bien. Bueno, los que ubican ese personaje de los Simpson por el grito, y que todo se burlaba, y Henry fue de, ¡Ah! Pero así, ¡Ah, Nano! Y el Nano. Y me gustó el apodo. Me gustó porque ya no era el diminutivo, sino un nano así. Y ha pasado de que, bendito Dios, nunca me han albureado y nunca me han utilizado el apodo a mal plan. Incluso yo ahora lo firmo con 3 N's, N-A-N-N-O, sea el plus, porque hay muchos nanos, entonces, pero sí yo lo puse así. Porque me ha tocado estar en congresos, en ferias y cosas así. Y se me han acercado varios científicos o varios políticos y me dicen, oye,
qué padre apodo, tú sabes que enano es el 0.00000000009 de uno, y es como que, pues te ríes por cortesía, ¿no? De que no sabía, te ríes porque también no sabes, pero pues sí es esta parte que es una medida milimétrica, o sea, casi nada. Entonces, pues me gusta mucho el apodo. Y aparte, es más fácil. La gente me ubica más por Nano que por Francisco. Ahorita en cuestiones que he estado haciendo, lo de las cuestiones de... En cuestiones. Tengo bastantes muletillas, disculpe. De el activismo. En mis reconocimientos dicen Francisco de Jesús. Porque ya te piden el nombre social y el nombre original. Entonces, cuando preguntan o dan mi nombre para el reconocimiento y dicen, ¿quién es? Ya me levanto y yo, ¡ay, es el Nano! ¿No? Entonces es mucho más fácil. Incluso mi papá me recordaba más por Nano, me hablaba más por Nano. Ya cuando me decían Francisco es de, ¡ay, cabrón! ¿Qué hice? Ya sabía que venía regañada, chingada o trancazo de eso. Entonces, de ahí. Entonces sí, algo ahí de las dos versiones. Esa es la ley. Cuando me dicen los nombres, con voz fuerte, o uno en mi caso era mi segundo nombre, es como que yo ya vi chiquito. ¿Cuál es tu segundo nombre? Ay, que no. Cuando me hicieron que mi mamá decía, Adrián, es como dice, puta, ya vale madre. Ya algo hice mal porque pues ya, ¿no? Ahora, ¿cómo es la reacción de tu papá al enterar, bueno, más bien de tus papás, al enterarse que eras Del otro del otro lado? Todo el mundo hace eso. Del otro lado, ¿qué eras? Del otro lado. Sí, como que todos lo tenemos muy marcado. Tu generación y generación desde... ¿Sí? ¿Quién? De la América. De la... ¡Oh! Chale. Mientras no me digas de las Chivas. O sea, no soy de la América, de las Chivas. No, fíjate que sí, contexto, corte. Nosotros, mi papá, él tiene una hermana, mi tía Eve, saluditos, y lo llegas a ver un día. Y su esposo es de apellido Tahuila. Entonces, la familia de mi tío y mi tío en ese entonces pertenecían al equipo de los Pumas. De los cuales, pues, mi primo Miguel Ángel es primo hermano de Alfredo Tahuila, en el que juega en el América. Y su servilleta, así como lo ven de jotito y de rarito, sabe pegarle un balón de fútbol. Y entre los 7 y 9 años, antes de que pasara todo lo de lo cardíaco y demás, mi papá nos llevaba al campo de los Pumas, siendo americanista, porque se llevaba muy bien con mi tío Octavio, y nos llevaba a mi hermano Salvador, a mí y a mi hermana Lupita a aprenderle a pegar al balón al campo de los Pumas. En parte de la... sí, es cantera, creo. En el área de cantera donde están los equipos en ese entonces, donde las reservas de niños y eran campos ahí para que fueran parte. Entonces, pero nunca me gustó el fútbol. Lo único que me gusta de los futbolistas y el fútbol son sus pelotas y sus piernotas. Qué bueno que no está viendo aquí. No está distraído, entonces déjenlo así. Entonces, ahí es el contexto. Entonces, ¿cómo fue? Fue un poco difícil para mi mamá y más para mi papá. Se dice que a veces la mamá es la más como benevolente en estos casos y no el papá. Y yo le tenía mucho miedo a mi papá porque mi papá, como buen papá hijo de militar, era de te callas y te sientas. Y nosotros era de una mirada y de ching. Pero mi papá tenía una frase tan sabrosa que ya sabías que te iba a tocar chinga cuando en la casa nos comemos un pollito. Y así como te lo está diciendo con esa recita, él se acercaba y en la casa nos vamos a comer un pollito. Parecía que te dijera otra cosa y ya tú solamente sonreías y te dabas la media vuelta y te sentabas. O te ibas a jugar sabiendo que ya te iba a tocar chinga. Entonces era así de chingo a su madre, ¿no? Y nos crió con ese miedo de, hey, que ahorita pues lo seguimos practicando yo con mis sobrinos porque ya con una mirada, digo, no es de darle el trancazo, pero es en la casa nos vamos a comer un pollito. ¿No? Entonces nos ha funcionado mucho como familia. Entonces, pues, contextos rápidos. Yo descubro mi sexualidad en la secundaria, que son 11 años, donde mantengo mi primera relación sexual con un compañero 2 años mayor que yo. ¡Saludos! No voy a decir cómo fue la relación sexual. Después de ese compañero... Ay, sacando la leche de como quieren, ¿no? No, no fueron tantos como parece, pero
Solito me quedé, ya te das cuenta. Eh, ya, por favor, Cristian, cálmate. Cristian, cálmate, por favor. Pero este calor me dio. Bueno, ya, retomando, serio, corte, serio. A los 11 años tuve mi primera relación coital. A los 12 años tuve a mi primer pseudo novio. Alguien que estaba por una casa donde vivimos en alguna ocasión y vivía frente a mi casa. Creo que ya si lo ve esta persona se va a identificar y va a saber quién es. Ya como a los 14, pues yo soy del 26 de diciembre, entonces a mí me toca el proceso de ser pues chico para unos grados de escuela y grande para otros grados de escuela. Entonces yo entro a Covach 11. Saludos a la gente del Covach. Fui covachense, bendito Dios que salí de ahí. Porque en ese entonces la escuela estaba un poquito media maleadona, porque yo era del turno de vespertino, siempre me tocó llevarme con gente más adulta. Entonces, yo estaba en el primer semestre, pero me toca repetir semestre. Ya saben uno que es buen estudiante. No, y si era buen estudiante, nada más que ahí fue porque me peleé con alguien y pues me hicieron repetir el semestre. Entonces, en la repetición del semestre, formé mi grupo con mi amigo Cecilio, que no sé qué se hizo ese hombre, era un tipazo, porque siempre me cuidaba, era como, él venía del Cebetis, y me vio, tú eres gay, ¿verdad? Y yo, creo que sí, vente, no pasa nada. Y vi un par de gemelos que trabajaban en las combis de la auxiliadora, que estaban estudiando en el mismo grado que yo, pero me chingaban mucho, me estaban tope, y era zape, madrazo para nada. Y era de que no, ya, y Cecilio me defendía mucho, y es que es joto, y uno de los gemelos terminó teniendo novio. ¡Saludos! Y yo lo vi echando pata con alguien más, pero esa es otra historia. Entonces, hubo una situación en la cual yo tenía un amigo de Guadalupe que se terminó desmuriendo, o desviviendo, que es la palabra correcta, porque no puedo decir el término. Entonces, ese día yo andaba en mis 5 minutos, yo empecé a formar ya en la repetición del semestre en el Covach, a los 15 años, y empecé como que con ese tipo de la chingre, la depresión y sentirme adulto. Fallece este compañero, y ese día yo estaba pasando por un problema muy fuerte con mi papá porque pues yo ya me estaba dejando crecer el pelo, yo estaba en la onda muy escato el asunto, muy reggae, de tener los pantalones a mitad de nalga, de tener el pelo así todo tipo Harry Potesco, que no te peinas pero no sabes si ya te bañaste o no, de playeras guangas. Y no le gustaba a mi papá y era, sube tus pinches pantalones y parece que estuvieras cagado y parece que traes pañal. Entonces ese día no recuerdo cuál fue la discusión, perdón. En ese entonces no habían equipos celulares. Estábamos hablando del 2000. Sí, no habían equipos celulares. O empezaba, solo los más nice tenían. Y entonces llegan a la escuela y dicen, ¿sabes qué? Pues fallece tal persona. Y yo, no, ¿cómo crees? Pero si lo vi hace 2 días y estábamos jugando, pues sí, se desvivió, ¿no? Solo sé que se colgó. Entonces, te das cuenta, en esa fecha yo justamente pues empiezo a sangrar la nariz porque por presión, no sé. Entonces, pues Cecilio ve bien mal, me empiezo a fumar, me dice, a ver, tranquilízate, relájate, y después se me ocurre subirme. Covach 11 tiene la entrada y luego es una bajada de estacionamiento y tiene 2 barrancos. Uno que es el que está en la parte superior de comercio, y son que te gustan unos 10 metros hacia el suelo. O sea, de que me iba a partir los 5, sí me lo creo. No sé si me iba a matar. Entonces se me ocurre subirme y, ¿sabes qué? Pues ya, vamos a morir. Típico pensamiento de puberto adolescente. Entonces me ven los trabajadores sociales y me bajan a ver qué pasa. Y en eso, por cierto, no vayan con esa trabajadora social porque yo no sabía que no era ni trabajadora social, era Gisela. Estaban 2 trabajadoras sociales, Gisela y Aida. Que no, yo a Aida, un amor, a esa culonzona hermosa le debo mucho con mi vida actual. Que la amo y sigue siendo una amiga muy entrañable para mí, Aida. Entonces, me van a terapia, ellos en su cubículo, y me empiezan a dar terapia. Pero en eso Gisela empieza a abrir como que ciertos espacios, y descubrimos que yo no fui hijo deseado. Y imagínate que te dicen en la preparatoria, en pubertad,
en términos de adolescencia o mediados, no eres hijo deseado, pues faltas, ¿no? Te da el, no, yo no me quiero, no sé qué. Entonces, fui fallo de píldora, fui hijo no deseado y pues en parte de la terapia fue, pues aquí está, así los términos de papá, porque mi papá era chela, pues aquí está, pero pues mira si se le quiere, ¿no? Pues qué quiere. Entonces, esta chica, pseudo trabajadora social, porque ahorita no sé en la carrera que tengo, no supo cómo cerrar los espacios ni cómo contener, y en eso le dicen a mi papá, pues, ¿sabes qué? Es que tu hijo es gay. Mi papá, pues yo pensé que iba a tener una reacción negativísima, y dice, no, pues yo aprendí de gays, yo trabajé en el Centro de Libanes en Ciudad de México, pues mi jefe en chef era gay, y su pareja era un musulmán, o sea, harta tu paga. Entonces, pues tu hijo, pues cuando iba a agarrar un musulmán, nunca me suelta, agarré un hindú, pero pues nada más por color, porque es color lobo, ya lo dijo. Se está censurando. No, soy discriminador, tuve de todo tipo de novios, para que no digan que soy racista. Me falta tener un novio chino, pero ya no porque creo que me voy a casar. O me das permiso de tener novio chino. Sí, ok. Entonces, retomando, pues me cuesta mucho trabajo porque todavía le tengo coraje a esa persona. O sea, ya traté de soltarlo, pero sí fue porque en su momento también fui a dar pláticas a Covach y ella me señaló mucho con el dedo que yo hice una mala práctica. Gisela, que yo me agarré los genitales para dar una plática y yo me quedé, ¿qué horas? Creo que tú me has visto dar pláticas y lo que menos es sexualizar mi cuerpo. Porque ya me di cuenta que como eres cristiana tenés pedos, chaquetas mentales super heavy. Y no soy el único que lo dice. No. Entonces, no sabe cómo cerrar ciclos o hacer esta terapia. Y pues se lo deja hacer pues yo. Y le dice a mi papá, pues yo digo que usted se lo diga a su esposa, ¿no? Así. En ese entonces, pues es lo que diga la señorita, mi psicóloga. Entonces, me pasan con Aida, regresamos a la semana, pero mi papá lo toma 2 tripas y literal, no sé si han visto el capítulo de Doña Lucha que le dice al chino que es gamer, ¿no? O sea, en mi caso yo no soy gay, solamente soy gay, y le dice a Doña Lucha al chino, no, pues es que te pido acá, por favor no te vistas de china poblana en la casa. Literal, mi papá fue, no pido un favor, por favor no te vistas de mujer en la casa. Y yo, pues no lo hice en la casa, ni se fuera, pero es otra historia. Entonces, sí, pero sí es esta parte en la cual él le comenta a mi mamá chiapanecota, san cristobalense de San Ramón, arraigada a las tradiciones, pues, de mis abuelos descendientes de rusos de Tapachula de Prusia, muy marcados de donde traigo los ojos claros por parte por parte de mi mamá, de mis abuelos, de mi abuelo Ángel, mi tatarabuela Ángel. Entonces ellos eran muy marcados. Mi abuela Lupita, en paz descanse, yo la amaba. Y era de, hey, así te quiero y así es. Porque ella fue muy educada a esas rigidez, perdón. Entonces viene toda esta situación. Y se lo dicen, y mi mamá no sabe ni leer ni escribir. Pero ella siempre ha tenido esa mentalidad de que todos los, y grábense bien esta frase, para que se libren de muchos estigmas, de muchas enfermedades, o sea, y se los digo, esta frase a mí me ha servido como no tienen una idea gracias a mi madre. Todas las personas tenemos todas las enfermedades, a uno les toca cáncer, a uno les toca VIH, a otros les toca morirse, y a otros todos, entonces, para que no tengan miedo, yo me quedé como que, ay, pero bueno, eso más adelante, como las películas es spoiler. Entonces, mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Yo lo prefiero muerto, prefiero a Joto. ¿Tu papá? Sí, y yo lo escuché. Y fue horrible escuchar eso de tu madre. Mi mamá dice que no se acuerda. Pues en su momento se lo eché en cara. Ahorita desde, pues ya ves, ni te moriste, ¿no? O sea, ya hacemos hasta broma de eso. Pero al principio sí fue muy difícil y empecé a ir otra vez a terapia. Y justamente con Aida. Y Aida nos cuenta un caso personal que tuvo muy cercano a ella de diversidad, y con ella fue el ampliar el panorama de lo que yo te estaba haciendo era un descubrimiento de mi sexualidad, y que esto nos iba a marcar el respeto, los valores, la integridad mía, y mucho menos iba a ser una persona que se drogara o una persona que iba a matar gente. O sea, eso no era un determinante. El ser gay
no es un determinante para tu forma de vida, para tu forma de expresión, y mucho menos es un determinante para cómo tú te movilices con las personas. Porque hay personas que son católicas, y yo también soy católico, y agreden físicamente y matan a sacerdotes, o los mismos sacerdotes me agreden, y hay personas que son cristianas y se aprovechan de que hacer cosas en nombre de Dios. Es una pregunta de mi novio que tiene muchas historias por contar. Entonces, que son cosas así. Hay personas que no tienen ninguna religión y son unas chingonerías de personas y se ponen al universo. Entonces, un determinante no tiene que ser tu preferencia sexual, ni tu orientación sexual, ni tu condición de raza, ni tu condición de preferencia, ni nada, sino los valores que te integran en casa son los que van a determinar qué tan buena persona eres, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí, o para muchas personas, el ser gay es inmoral. Para mí no lo es. ¿Por qué? Porque yo puedo darle esa tranquilidad, y lo que hago con muchos chicos de, oye, es que creo que me gustan los hombres. Y luego, es que, ¿qué le voy a decir a mi casa? Lo tienes que decir, lo quieres decir. Y es de, no sé, si no estás preparado, no lo digas. Pero también hay que entender que muchos papás no están preparados para que sus hijos le digan, ¿sabes qué? Soy gay. Y eso es lo que yo les especifico a ellos. ¿Qué tienes tú hasta este momento para decir soy gay y para decir no soy gay? ¿Qué tanto te conviene o no salirte del closet? Porque hay muchos niños que son muy mimados por sus papás y que son esos papás de que lo que yo no tuve en mi juventud, él lo va a tener. Pero no incluye eso el entendimiento de una preferencia sexual, ¿no? Entonces es como yo les digo a los chavos, a ver, ¿qué puedes perder y qué puedes ganar? Tus papás te van a entenderte o te van a correr de la casa. Porque hasta estos grados y estos momentos, muchos papás que son de mi edad y también imbéciles, por eso fueron papás de temprana edad, siguen corriendo a sus hijos por ser homosexuales o por ser lesbianas o por ser pansexuales o tener una preferencia sexual que ellos no le entienden, ¿no? Y que eso no nos va a determinar. Entonces, es esa parte que es lo que yo entendí con Aida, que ya iremos también disociando un poquito, pero sí es esto que cuando yo entiendo que mi mamá dice te prefiero muerto, te prefiero gay, está cañón. Y más porque en ese entonces, en los 2000, acuérdense, creo que tú estabas muy chiquito, empiezan los decesos y los feminicidios más visibles en San Cristóbal de las Casas. A mí me tocó que, bueno, uno fue feminicidio y el otro no fue como tal, porque haciendo las investigaciones fue una broncoaspiración. Y no voy a hablar del tema porque a un conocido le costó 4 años de cárcel, porque lo inculparon, y fueron los 4 años más horribles para ese compañero. Y nadie podíamos hablar del tema porque a veces nosotros como jóvenes no medimos consecuencias. Nos vamos a lugares que no nos corresponden y ya cuando empiezan las acciones de nuestros actos, siempre hay que buscar un culpable. Y nunca las personas somos culpables cuando estamos bien vistos por los ojos de nuestros papás. Entonces, fue uno de ellos. Y el otro fue de una prima, que pues también de San Ramón, que trabajaba, pues era trabajadora sexual, o sea, no hay cómo decirlo. Entonces a mí no, o sea, en mi familia ha habido de todo, desde el más católico hasta la más pura. Yo soy intermedia, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces, matan a esta prima, la encuentran en un río cercano y la empalaron, después de que varios militares, ay, a veces no nos censuran, le ponen un pito. Y después a la semana, justamente iba a ser un noviembre para diciembre. Bueno, es que y aquí me estoy sacando muchas cuestiones porque ahorita vamos a ese punto. Porque justamente yo empecé, me doy de baja de Covach. Uno de los determinantes fue el hecho de que Gisela, en lugar de apoyarme, me señalaba mucho. Y llegó al grado de que en alguna vez fue de, hay que checar lo que va a hacer en los baños. Y ese de, ¿cómo? O sea, ¿no acá coger a gusto en los baños? ¿Cómo? Obviamente no lo sé. No en el Covach. Joven, o sea, no te voy a decir, ay, no, yo paloma blanca. No. Siempre he creído que el decir o el guardar tantas inmoralidades te vuelve más inmoral que decir tus inmoralidades que en verdad viviste porque las disfrutaste, ¿no? Entonces, pues ni modo, somos inmorales, muchachos. ¿Qué me ves así, animal? Perdón, voy a empezar a salir como soy porque sí,
Estaba un poquito medio constipado el carro, chales. Entonces, fue una de las partes que me salió de Covacha. Aparte era esa parte de, tienes que ir a la escuela donde fueron tus hermanos. Y a mí me da mucha flojera que Salvador, mi hermano mayor, el de fútbol, el de básquetbol, el de voleibol, campeonatos chinos, ¿no? Tu hermana, pues, Lupita, la chalupa, pues que va voleibol y básquetbol, pero ella se rifaba en básquetbol. Y yo era de voleibol y manualidades. Y después dejé voleibol, dejé manualidades y me fui a danza. Muy bien, por cierto. Entonces, vienen, me doy de baja de Covacha, ¿se acuerdan de los puntos, por favor? Porque ya se me está yendo la cabra al monte. Me doy de baja de Covach, me quedo 6 meses sin estudiar y me dice, papá, pues, ¿qué quieres hacer? Porque, pues, trabajar, pues, no te voy a dejar trabajar. Para eso trabajas en el negocio. Y yo dije, no, voy a ir a trabajar a otro lado, no quiero trabajar contigo. No, pues, lo único que me quedó es estudiar. Y en el CONALEP, saludos al gente del CONALEP, yo vi que estaba la carrera de comunicaciones, telecomunicaciones. Yo dije, ay, para salir en la tele, no, animar era para poner cablecitos en toda la red nacional, ¿no? De Telmex y así. Pero no se me hizo porque estaba en Toluca y mi papá me dijo, no te vas. No te vas, no te vas, no te vas. Entonces me quedé estudiando como técnico de salud en el CONALEP, que le vine a agarrar el cariño el 5º semestre. Entonces viene toda esta parte de cambio de escuela. Voy, para esto ya había yo perdido un semestre en Covach, un semestre en CONALEP. Entonces en esos 2 años de proceso fueron bastante difíciles porque yo empecé a educar a mis papás. Entonces a partir de los 16 años que yo empecé a tomar, que fue en 2004 que empecé a tomar todo lo que es el activismo con CISEX, con CIFAM, con MESPAM y otras asociaciones civiles que hicieron aquí en San Cristóbal de las Casas con Adela Bonilla Vidal y con Liliana Velato y otras personas, que ellos son mis mentores, pues aprendí mucho. Entonces, en esos 2 años, mi papá siempre fue muy curioso y mi mamá fue muy metidita. Entonces, empiezo con Alep y nos dicen, ¿saben qué? Bueno, en ese transcurso pues, me las llevaba bien de, bueno, adiós y bye. Ahora sí que como los caballos acá y como los borreguitos con tu maicera acá de que no digas nada, tápate la boca y ya, lo que tengas. Con el primer semestre, Nano Cortés, como no con todo gusto, de pura excelencia. Buenas calificaciones, no pasaba nada, todo bien. Aprendí que en el acoso en el Covach. Gracias, que ya se murió hasta el profe. Empiezo con otras situaciones, me enamoro de un vato a los 16 años, no, a los 16 años ya. Ay, que cómo me dolió la cabeza, me dio mucho, con él conocí la ansiedad y que mi papá me golpeara por un extraño, que esa también es otra historia bastante larga, que me encantaría plasmarla en el libro, o en una historia así escrita. Y después, me cambio el turno de la mañana porque estar enamorado de este Oscar, y me sé el nombre completo todavía, a mí me generó una depresión impresionante. O sea, yo fui esbelto, no pasaba de los 65 kilos, y con este vato fue de, me explotó la palomita y el Nano Cortés subió mucho de peso y le empezó a valer más y demás. Entonces me cambio de turno, porque por él perdí un semestre, y ya en el segundo semestre es cuando empieza todo ese tipo de temáticas de CISEX, y ponen una convocatoria en el CONALEP, 2 amigos ahora másteres en psicología, que es Araceli, un beso, y Alfredito, que él está en Puerta Negra, colectivo contra el machismo y las nuevas masculinidades, muy padre, y aparte de Alejandro Mosquera, sí, a los recién. Ponen una convocatoria y se estaban juntando a casi 100 jóvenes, si no mal recuerdo, en Albarrado, y era un taller de 3 días y 2 noches en los cuales te enseñaban de sexualidad, te enseñaban a hacer la promotoría en salud sexual y reproductiva, te daban consejos, hablaban de orientación sexual, hablaban de embarazo en el adolescente, hablaban del uso adecuado del condón, se hablaba de... En ese entonces no estaban las identidades como tal, pero sí que era el masculino y el femenino, y que era el sexo. No te aburras. Y te hablan de muchas otras cosas, y resulta que cuando yo veo la convocatoria el último día, y ya estaban todas las becas dadas, y era alimentación, hospedaje y desmadrito, y yo me interesé en él porque dije yo, sexo, orgía, huevo, vamos a coger todos contra todos, ¿no? En eso,
ya me acerco a los chavos y me dicen, no, pues ya se acabaron las convocatorias, ya no hay espacio. Si llegara a ver algo, te aviso, no, pues dámela, yo llevo el formato y avisan. No, pero ¿dónde? No, pues tú dame el formato y ahí me metes. Ya fue que antes de salir de Conalep, de ese día, más bien, antes de que yo se fuera de ese día de Conalep, llegan a mi grupo y me dicen, Francisco, le digo, sí, ¿qué pasó? Salieron 3 compañeros del Conalep y no van a ir porque sus papás no les dieron permiso. O sea, yo no sabía que ya la convocatoria había llevado una semana pegada y que ya solo llegaron a recoger compañeros. Bueno, los documentos. Y ya fue que me dice, ¿le entras? Sí. ¿Te va a dar permiso a tu papá? Sí. Yo aseguré algo que él no sabía. Entonces, cuando yo llego a la casa, le comenté al papá, oye, viene este proyecto, porque nos dieron el formulario. Se le queda a mi mamá, le das permiso. No, lo que tú digas. Ya sabes, el típico papá, lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá. Así me tuvieron 3 pinches días antes de entrar al ¿cómo se llama? ¿Y cuánto se pagan? No, se pagan nada, es gratuito. ¿Qué tengo que hacer? Mi maleta, un pants, una pijama, una cobija. Y ya me fui metido a la Albarrada. Entramos un viernes por mediodía, salimos un sábado a las 6 de la tarde. No, un domingo a las 6 de la tarde. Y pues nos fue bien. Entonces, de ahí me cambió la perspectiva de qué era el sexo con el que nacemos, cuál era el género, cuál era mi orientación sexual, que no estaba mal, qué es lo que me estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, por qué me estaba yo estigmatizando, autosaboteando. Y fueron cosas muy padres en esos entonces, que ahorita pues el coordinador del área de salud del estado, en el área de VIH, pues es compa, crecimos con él, con el difunto Gustavo, con el difunto Arturo, y fuimos conociendo a muchos compañeros, de los cuales de ahí se detona todo lo que tiene que ver ya con mi activismo, porque me di cuenta que jóvenes como yo necesitábamos a alguien que te dijera, güey, no estás mal, no estás pendejo. Bueno, sí, pero no. Entonces, desde 2006 es donde yo empiezo mi carrera como activista y fui uno de los primeros y únicos promotores en salud sexual y reproductiva que se empezó a formar desde ese entonces y que pasaron por muchas cosas. Ahora, vámonos un pequeño cuarto de comerciales y ya estamos con más de esa entrevista porque esto sigue para lo ¿Por qué ves cosas al frotarte los ojos? Estos colores y formas se llaman fosfenos. Los ves porque cuando te frotas aumentas la presión en los globos oculares y activas las neuronas de la retina que procesan la información visual. Una vez activadas, tu cerebro interpreta que estás viendo algo. Cuando no duermes lo suficiente o simplemente estás demasiado cansado, terminas con ojeras. ¿Quieres saber por qué? La piel debajo de los ojos es muy fina, por lo que sus vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie y puedes notar cualquier diferencia fácilmente. Ante la falta de sueño, tu piel se vuelve más pálida y los vasos sanguíneos son aún más visibles. Por eso puedes ver las ojeras asomando por la piel. Además, con la edad, la piel se vuelve naturalmente más fina, así que las personas mayores tienden a tener ojeras. Si eres joven, intenta dormir más. Estamos de regreso ya con ustedes, así que vamos con esta entrevista, de verdad se está poniendo cada vez más buena y falta muchísimo más, así que vamos a continuar. A ver, Neto, explícanos, hace rato nos estabas comentando ahí de la prima, igual de lo del activismo, cuéntanos un poquito más de metiendo el plus. Ahí igual la pregunta fue hace rato, ¿cómo tus papás reaccionan? O sea, a esto, ¿no? O sea, al enterarse que pues realmente, o sea, él es gay, no sé nada, Sí, para claro. dejarlo así, ¿no? En contexto, ¿no? Entonces nos hemos quedado que a partir de 2016 que empecé yo a tomar los cursos, empecé a dejarle a mi papá cierta información, ¿no? Para entender que no estaba mal. Entonces, porque retomamos la pregunta. Entonces yo empiezo a dejar como que esta información, me dan permiso a él y demás, tomando todos los talleres y cursos, empecé a dejarle que nos daban como trípticos, nos dieron una cantidad buena de trípticos, en el cual hablaba sobre sexualidad, nos dieron nuestra primera cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, y mi papá era muy curioso y mi mamá muy metidita, y era, ¿qué es esto, chava? No, Paco lo dejó. Y ya cuando escuchaba Paco lo dejó, dije, yo la agarro. Y ya mi papá leía las cosas y más o menos lo entendía, y empezó a tener como que esa curiosidad, ¿no? Entonces, retomando lo de la prima, ya era un enero, porque nosotros
en la familia tenemos la tradición de celebrar nacimiento de escrituras, los católicos. Entonces ya veníamos para acá, todavía en ese entonces estaba el circo, sí creo que sí, el circo, el Zapata, y bueno, otros bares muy buenos en San Cristóbal, cuando San Cristóbal era la ciudad de los bares, y todo el mundo se venía a vivir a San Cristóbal, la vida loca, era buenísimo. Veníamos justamente de una noche de rezo de la familia, y eran las 9 de la noche, y le dije a mi papá, papi, no seas malito, déjenme en la Merced, que justamente es donde estaba para los que no son de San Cristóbal, está en contraesquina del centro de la iglesia de la Merced, hay una parada. Para los que son de San Cristóbal sería la 12 de octubre, bajón de la 12 de octubre, y Diego de los Años. Entonces mi papá me deja ahí, pero en el transcurso de la camioneta dice mi mamá, porque ya estaba como que más relajado con la información, y en eso me dice mi mamá, bueno, pero para todo esto, la prima trabajadora sexual levanta 4 personas militares, hacen lo que tenían que hacer, la terminan utilizando de mala forma 4 vatos, y la asfixian y la empalan y la van a tirar a un río cercano de por donde estaba la San Ramón. Cortea, a la semana de eso, sonó mucho una noticia de que encontraron por Justa Italia a una chica cortada, descuartizada, sí, no nos bloquean, ¿verdad? En un costal, no sé si se acuerdan, ahí por Justa Italia, y que la había desvivido un microbusero de los de Maricela Dorel, entonces, ay, Maricela Dorel, esos bonitos recuerdos. Entonces, había pasado como una semana de eso, y ya fue que dice, veníamos en la camioneta y dice mi mamá, ¿te vas a quedar? Me dijo, sí, voy a bailar con mis amigos, porque yo he sido muy antes. Y me dice mamá, bueno, pero te vas con cuidado. Le digo, sí, mamá, no te preocupes, no va a pasar nada, ya sabes que si no, pues les hablo. No te preocupes. Y le dice, Magara, por favor, con mucho cuidado, no quiero que tú, mi único hijo, le pase algo. Le digo, a ver, espérate, no soy tu único hijo, tienes 3 más. O sea, porque para mi familia, yo soy así que mi familia feliz es 2 heterosexuales, una mujer y yo, o sea, hombre. Entonces, digo, a ver, mamá, ¿de qué hablas? Sí, tú, mi único hijo gay, no quiero que le pase nada. Vete con cuidado, por favor. Y fue detrás. O sea, después de yo recibir los cursos, después de dejar la información por debajo, así como en la mesita, en la puertita y demás, fue un cambio muy drástico que mi mamá dijera, cuídate, por favor. Sí fue bastante difícil el cambio, pero yo fui el primer gay en la familia de los Ramos. Le digo así porque, pues, quién sabe, creo que había más, no sé. Pero también eduqué mucho a mi familia, entonces yo educando a mis papás y después vieron que eduqué a mi papá y a mi mamá y que no hicieron nada, mis demás primos eran de, platícame, oye esto, oye el otro, oye aquí. Entonces, gracias a Dios, yo he sido el determinante para que otros familiares LGBT así generalizados hayan salido del closet. Entonces tengo a 2 familiares que están lejos de aquí con sus respectivas parejas, pues son muy felices. Entonces, ha sido como que esa parte en la cual cuando mi papá entiende las situaciones, yo dejo de sufrir y yo empiezo a entender que, dijéramos del lado católico, místico, mágico, loco, para esto vine a este mundo, ¿no? O sea, para poder ayudar a los menos desvalidos. Son ese tipo de lucha. Sí, la verdad, sí. Pero fíjate que es bonito. Entonces, pues, de ahí es donde empieza todo lo del activismo y todo lo de general. Y como tú dices, pues, hago mil y un cosas más. Pues, el multiusos. Ahora, al tú iniciar en eso del activismo, ¿qué es para Nano Cortés? Ya sabe que sus papás ya aceptaron su parte sexual, ya él empieza ya a fomentar y apoyar a más gente. Fíjate que al principio era el hecho de, viene el nano con sus amigos los jotos, ¿no? Digo, nunca paramos todos en la casa, pero sí por ejemplo, mamá, un amigo. Y lo veían así todo femenino, delineado, con rímel. Y la prueba de fuego fue un compañero de Conalep llamado Erivan. Erivan era muy andrógino, muy andrógino. Tú lo veías parado y tenía unas piernas espectaculares, muy, muy bonito, cinturita, hombros pequeños. Era una niña. Se levantaba el pelo y era de, ay, cañón, ¿seguro que no eres niña? Porque pues era de ojos medianos, boca
carnosa, perfil bonito. Era muy bonito Erivan, muy, muy bonito. Entonces él fue a la prueba de fuego. Y dije yo, la madre, es que sí me va a correr mi mamá, ¿no? Porque de hecho fue un cumpleaños mío. Y en eso llega Iván y, ¡hola señora! Mucho gusto. Súper femenino, súper quebrado. Era un mazapán que se desmoronaba. Y así con cara de mi mamá, hijo, siéntate. Al principio lo vi a mi mamá muy incómoda con Iván. Pero a él lo vi muy así con cara de, no le caigo bien. Le digo, no te preocupes, así es mi mamá, no le cae bien a nadie. Pero pues es que mi mamá primero tiene terreno y ya después se suelta. Y ya después Erivan empezó a hacer como que ciertas cositas. A mi mamá le gustan las manualidades. Ay, hijo, ven acá. Y ya después, ay, me saludas a tu amigo Erivan. Ay, ¿cuándo viene el flaquito? Ay, tu amigo el guapito. Y dije, yo empezó a tener más aceptación Erivan que dije yo, bueno, ya que. Y a mí me chocaba porque Erivan era de, yo así soy con todas las personas, con todos caigo bien. Porque tenía un ego impresionante. Y lo que me encantaba de Erivan que tenía una autoestima impresionante, porque ese niño le gustaba tanto a hombres como a mujeres, como a niñas, como a adultos, o sea, en ese entonces era muy guapo, porque ahorita pues ya no, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo que le aprendí un poco también, porque yo empecé a tener como que problemas de autoestima, porque, ay, estás bien guapo, pero pues qué lástima, eres gay, qué desperdicio de hombre, eres gay. Y era así lo que a mí me empezaba a brillar, y eso me ayudó a que yo subiera más de peso. Y pues es que estás gordito. Y pues como que ya no me gustas gordito. Sí tienes buena pierna y buena nalga, pero pues hay que bajar la panza, ¿no? Por eso la tapo a veces. Entonces, pero después ver que pude yo ayudar a otros compañeros, de que a lo mejor otros compañeros también gays eran de, en su familia los aceptan, también fue la expectativa de, a ver, puedo aprender de su familia, puedo aprender de tal persona. Por ejemplo, mi familia sí fue muy un poquito tardada y hermética, perdón, pero con otros amigos y sus papás no te quieren tener con nosotros. Entonces desde ahí era en el momento en el que ya tenía yo 16, 18 años, en el de papá me voy a casa de mis amigos a pasar la Navidad o el Año Nuevo y te vas después de que nos des el abrazo y cenes con nosotros, ¿no? Entonces, para sentirme más aceptado, pero pues fue esa parte de la moralidad entendida. ¿Por qué moralidad? Porque entendí que no estaba mal, que todo lo que mis papás me inculcaron no estaba mal, no eran las formas adecuadas, pero fui entendiendo que, repito, lo que para mí no puede ser inmoral, para ti sí lo es, y lo que para ti no lo es, para mí es de no mames, o sea, te pasas de inmoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los que me entienden en el contexto, yo no soporto y me chocan las personas que comen con la boca abierta y que están hablando a mí se me hace una falta de educación. Y más aquellos que eructan después de comer. Me da asco. Para otras culturas, bueno, también depende de la cultura, porque para otras culturas como la japonesa o los chinos, si tú eructas después de comer es signo de placer. Bueno, obviamente no lo hacen con las cerdadas que lo hacemos aquí en México a veces, ¿no? De que hay varios compañeros, saludos a mi primo Marcelo. Ay, no, que ese sí se pasaba de cerdo. Y perdón que lo traiga en un texto porque podía decir tu nombre eructando y era de, no, qué asco. Y de ahí es donde aprendí que todo iba bien, o sea, que yo iba encaminado al buen poder de apoyar a las personas. Ahora viene lo más importante. Ahora viene la parte en donde bueno, sus papás ya aceptan todo. Ahora viene la pregunta, ¿tu papá manejaba banquete? ¿Tu papá tenía un restaurante? ¿Tú alguna vez formaste parte de eso? Sí, de hecho aprendimos a trabajar con mi papá. Mi papá fue chef. Él llega a San Cristóbal cuando él tenía 16 años, mi mamá 18, o sea, se lo rato. Por eso me gustan a veces mayores. Sí, porque los menores ya no porque huelen a MP. Entonces, sí, siempre desde pequeños, mi papá inició en Chiapas, cuando vino empezó trabajando con el restaurante La Sirena, que era de los Pedrero, y bueno, que sigue siendo de los Pedrero, pero en ese entonces era el restaurante del Santa Clara. Y mi mamá empezó a vender fayuca en lo que es el Parque Central, ahora Musac, antes era el Parque Central,
y estaba el Parque de los Arcos, y los arcos que están frente a un banco, ahí se ponían puestos donde se vendía fayuca, que el cassette, que las camaritas, que las pilas y todo lo que se vendía, ¿no? Entonces, ahí empezaba, y luego empezaba mi papá como que les gustaba mucho el sazón de él, pues al final de cuentas, pues él cocinaba desde los 8 años, porque pues vengo de un, ¿sabes? Muy mamón yo, de un linaje de familia de chefs. Su papá chef, mi papá chef, el abuelo era cocinero, por parte de los Hernández, mi tía Rebeca era cocinera, mi tío Antonio era cocinero, mi tío Enrique es repostero, bueno, somos bastantes, y pues a mí no se me dio la cocina, o sea, me gusta cocinar muy poco. Si tú quieres que te cocine es porque te quiero mucho, en serio, o sea, uno de mis mayores muestras de afecto y de amor es de, Nano está cocinando para ti, eso es señal de que sí te quiero. Si no te he cocinado, no dudes de mi amistad, sabes que te quiero, pero... Gracias. No, pero esa parte así como que es algo que muy íntimo para mí. Entonces, pues a partir de los 8 años nosotros trabajamos en la fayuca con mi mamá, y era de que recogíamos el puesto, y en ese entonces teníamos un triciclo, y ahí se ponían las cajas y nos los llevábamos del Parque Central a la Colonia Revolución, 10 minutos. Y cada uno nos peleábamos por subir al triciclo y llegarlo. Era lo que me acuerdo mucho de mi infancia, muy bonito. Entonces, mi papá se mueve de Santa Clara, porque se fueron a Ciudad de México, y regresa. Y ya cuando regresamos, él se pone a trabajar en La Langosta con los Bermúdez. Él no sé cuántos años trabaja con los Bermúdez, pero a partir de los Bermúdez mi papá empieza a relacionarse con otros, en ese entonces, gente de dinero de San Cristóbal de las Casas. Y los empiezan, y uno de ellos era el que nosotros conocíamos como el tío Víctor, y lo empieza a contratar de, oye, yo sé que cocinas para doña Amelia, pero pues, cocínanos una. No, sí, mi papá pues nunca dijo que no, era de que no lo sabía, pero lo inventaba o se lo investigaba. Y empezó a tener, fui de los primeros, en ese entonces eran lonches en San Cristóbal, pero fue de los primeros banqueteros, y hacía lonches para 300 personas. Y desde ahí de, ¿quieren dinero? Vamos a irnos a Rancho Nuevo, pero hay que trabajar. Y pues mi hermana, mi hermanito Alejandro y yo desde 7, 8, Lupita de 10 y Salvador de 11, 12, era el hecho de que cargábamos, no sillas porque no teníamos para sillas y mesas, pero que si el mantelito, acomodábamos las mesas, poníamos los lunches, los platos. Entonces, pues desde ahí te hace ser todo, o sea, desde organizarte un evento, ponerte 15 años, hacerte coreografías para 15 años, la locución, en ese entonces te podía yo decorar con globos, porque resulta que cuando yo iba a Ciudad de México al hospital de cardiología, ¿cómo se llama? Gabriel, ¿cómo se llama el hospital de cardiología en Ciudad de México? Bueno, en Ciudad de México, en el hospital de cardiología, mi papá era de que, no trajiste libreta, ¿qué hacemos? No, pues revistas. Él se compraba sus revistas de chismes y me dice, papá, una de globos para que leas. Y empecé a conocer un poquito de la famosa globoflexia, que era hacer que tu arco de globos, que ciertas figuras con globos. Entonces, más o menos de ahí tenía la noción. Y es cuando también empiezo a cobrar mis propios sueldos, porque yo tenía 14 años. Cuando empecé a los 14, es que mi vida es uno sobre otro. O sea, no dejo de hacer una cosa y ya estoy haciendo otra. Es muy así. Entonces, en los 14 años, una ex amiga iba a cumplir 15 años. Saludos a la Xiomara Vaquerizo. Espero estés bien. Todavía te guardo rico. Nadie se soy de bromista. Entonces, a Shio le iban a hacer los 15 años, pero le falló un chambelán. Y en ese entonces estaba saliendo la maestra Sandra Álvarez y todavía no existían los New Dance. Entonces me dice la maestra Sandra, oye, ¿le puedo preguntar a tu papá sobre ti? Y yo digo, sí, échale. Porque ella se encargaba de realizar las serenatas. Entonces dije yo, bueno, en eso le pregunto a mi papá que cuántos años tenía yo y que qué más hacía, ¿no? Pues, y bailas, y dijo, no, pues sí, baila. ¿Y cuánto me cobra porque se aprenda unos bailes?
No, pues, ¿para cuándo los quieren? No creo que le cobre mucho. No, pues son para mañana, son 7 bailes. Y en ese entonces se estipulaba la entrada, el brindis, el agradecimiento, el vals familiar, el vals de la última muñeca, el vals principal y no recuerdo qué más, eran como 7, 8 bailes. Y le decía a mi papá, pues, que me preguntara. Entonces estoy hablando que fue un viernes para un sábado, yo a llegar a ensayar a las 9 de la mañana y aprenderme las coreografías y estar bailando a las 6 de la tarde para Shamara, ¿no? Entonces me pagaron unos 400 pesos. A la semana siguiente, ¿sabes qué? Hay una señora que está buscando quien decore con globos. Yo de... Me dice, no, pues es que no hay quien, tú sabes. Pero la señora que tiene los globos trajo sus globos, no sé qué específicos, que te da 400 pesos por armarle el globo. Pues va, todo fue a pulmón, ¿no? Y me chuté el globo, el arco de globos y otras cosas, media hora antes de la fiesta. La señora estaba desesperada, pero le dije, pues que solo soy yo. Entonces de ahí me chuté otros 400 varos y después fue que me dice mi papá, oye, no hay maestro de ceremonias para una boda. Y yo de, yo, chido, pues así era mi sueño de, ¿y luego qué quieres que yo haga? Me dice mi papá, pues te van a pagar para que presentes a los niños. Y yo, la madre, ¿cómo se hace eso? Acá está el programa. Yo pensé que era un programa así como que bienvenidos, viene el homenaje, los honores a la bandera, ¿no? Me dice mi papá, no, güey, mira, vas a hacer esto y esto y esto y eso, vas. Y dije yo, no más, no, vas. Y fue donde me gustó. Aparte, mi sueño frustrado siempre fue ser locutor de Televisa. Siempre quise estar en cámara, siempre quise estar en televisión. Llegué al grado de medio cumplir mi sueño en el sistema chiapaneco de radio y televisión, porque también doy clases de Zumba. Eso va para otra ocasión, pero pues hacia grandes rasgos. En el sistema chiapaneco de radio y televisión estaba el programa Mujeres de 9 a 10, o de 9 a 11 más bien, que eran 2 horas. Y se mete una amiga, la mandan a llamar a Manos Macer y Gustavo Bonita, a leer el tarot y dicen, oye, no está buscando quien de clases de Zumba. En Tuxtla estaba el boom del Zumba, pero pues a la gente se les ofrecía y pues como no les pagaban nada, pues no querían ir. Me dice, pues te ofrecen 2 minutos al aire y ya tú no pagas pasajes porque pues tú te vas conmigo y ya yo te pago la alimentación, amiga. Yo te echo la mano y yo, sí, va. Entonces en el programa de nuevos estaba Pilar y otros 2, 3, 4 más. Estuve como 6 emisiones, si no mal recuerdo. Y de 2 minutos tardé casi 6 minutos al aire en televisión y yo así vivía en modo fitness. O sea, yo ya estaba así como que, ¿dónde das clases de Zumba? Y yo así como, sí, nunca bajé a Tuxtla a dar clases de Zumba, solo que siempre estaba, ¿vale? Entonces, es una cosa sobre otra. Y es donde empiezo a trabajar con mi papá, con todo lo de los banquetes. Entonces, por ejemplo, Alejandro es muy bueno con mariscos, Lupita es muy bueno con aves, Jorge Eligio es muy bueno con cosas asadas y con tacos, y yo soy muy bueno en hostes o cocinando, ¿no? Pero tengo de ahí estuvimos trabajando con mi papá, entonces sí he estado muy involucrado. ¿Algo que tenés que decir a ese ratito? ¿No? No supe cómo meterla. ¿Cómo? Eso es normal. Bueno, ahorita te las ingenias. Y pues sí, entonces prácticamente ahí la puedes meter. Hace rato estabas platicando con Cristian que si me podría yo considerar un wedding planner. Sí, no, sí. ¿Por qué? Porque pues tengo la experiencia desde los 14 años haciendo eventos y de que mete esto y hace esto y comida y proveedores, etc. Pero no me puedo considerar un wedding planner porque no tengo la certificación. Entonces, algo que decía muy, muy cierto Chris, es el hecho de que hay muchos que tienen la certificación y son pésimos wedding planners, y hay otros que no tenemos la certificación y pues no se han quejado de nuestro servicio, al menos el mío, bendito Dios, nunca. Entonces, bodas, 15 años que he estado, pues me ha ido bien. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva Banquetes Cortés? Servicios Cortés, prácticamente antes de que falleciera mi papá en 2020, tenía 35 años. Pues yo creo que yo no había nacido cuando ya estaba Servicios Cortés. Prácticamente al día de hoy yo tengo 38 años, que lo hice hace un par de días, entonces tiene 38 años, por así decirlo. Iniciaron un octubre. Y hasta la fecha sigue dando servicios, sí, así que algún número para contactar Al personal 967-111-6277. Ya no hacemos tantos masivos, ya son eventos más para 100 a 150 personas, porque pues ya bajamos un poquito el personal, porque el señor Cortés decidió renunciar y se nos fue al cielo desde 2020. No, 2020, sí, 20, ¿verdad? Sí, desde 2020. Sí.
Obviamente. Ahora, pues, hemos llegado a la parte final de esta emisión. Nos vemos la próxima semana. No, no es cierto. Nos vemos en la segunda parte, porque pues esto apenas comienza. Esto va para largo, así que pues, Nanito, esto va para largo. Así es, pues muchísimas gracias, mi querida Elena y mi querida Cris. A Productions, ¿qué era? Es otro rato. Otro rato, perdón. Por la invitación, así es, vamos a tener que ser un poquito más largos, es que síganos en redes sociales. También puedes seguirme en mis redes sociales, tanto como con mi colectiva, que es rutapositiva.dih en Instagram, o en el personal, que es Frank, F-R-A-N-K, Nano, N-A-N-O, Cortés, tanto en Instagram, TikTok y Twitter. Ahí para que nos... Usted más ponga, no más mando cortés, seguramente aparece. Es que sí les damos muchas gracias.